Sí, muchas gracias, señor presidente, y un saludo a todos quienes estamos aquí y nos ven en la televisión. En primer término, saludar, senador Name, que haya promovido este tema. Este es un tema de importancia nacional. Además, rechazar la idea de un incremento del 25% en las tarifas del gas en la costa Caribe, tanto en lo residencial como en lo industrial, en lo comercial. O sea, aquí el problema del ciudadano pues es muy grave, y más en una región que concentra un volumen tan grande de la pobreza nacional, pero aquí hay un problema de producción sin el cual pues tampoco las cosas funcionan. No puede haber empleo donde no hay producción, así los amigos del libre comercio crean que sí es posible, y aquí somos víctimas del libre comercio. Lo segundo es que esta desplumada que le piensan meter a la costa Caribe el gobierno nacional no es la primera. Aquí hay cifras que son impresionantes, las doy, ¿no? Entre el 2000 y el 2013, la inflación en Colombia fue del 71%, pero las tarifas del gas aumentaron para los usuarios de estrato 1 147%, para las de estrato 4 166%, industrial regulado 198% y no regulado 164%. O sea, aquí estamos ante un abuso continuado en beneficio del conjunto de las empresas que actúan en el sector. Voy a dar una cifra que es de extrema gravedad también, una comparación del incremento de los precios del gas Estados Unidos-Colombia. Entre el 2000 y el 2010, el residencial en Colombia subió 4.59 veces más que el de Estados Unidos, y el industrial 15 veces más que en Estados Unidos. Y se nos dice que hay que ser competitivo. Me uno al reclamo que ya se ha hecho en el sentido de que no hay cómo justificar de fondo la idea de que mientras en la costa suben los precios del gas, en el interior bajan en este momento. Eso es una cosa que es obvia. Y por supuesto que aceptar la tesis de la escasez es inaceptable. Es que la escasez la producen los mismos que tienen el monopolio de la producción y de la venta del gas. Entonces no es posible que con una mano se ganen un montón de plata vendiendo a Venezuela y con la otra abusen y hagan una jugada de tipo especulativo, porque eso no tiene nada que ver con la producción, cobrando en la costa incrementos de los que estamos hablando. Eso es por completo inaceptable. Es más, se me ha dicho, valdría la pena investigarlo, que el precio del gas de venta en Venezuela es inferior al precio del gas de venta en la costa atlántica. El gobierno intenta decir que esto es un problema del mercado, y que el mercado se nos volvió como una especie de ser sobrenatural que nadie sabe muy bien de qué se trata. Pues bien, decirles a los costeños y a los colombianos que este cachaco ha estado estudiando este asunto, y que no es verdad que este sea un mercado de libre competencia en términos generales. Este es un mercado absolutamente regulado, es con tarifas definidas por el Estado, tarifas que terminan definiendo una parte fundamental de los componentes. Entonces aquí hay que abrir un debate. Yo voy a hacer al final de esta intervención una propuesta, pero desde ya digo que aquí hay que hacer un debate sobre cómo se fija la tarifa y quién fija la tarifa, porque una tarifa regulada y mal fijada pues es una manera de esquilmar a la ciudadanía en proporciones por completo inaceptables. En relación con las fórmulas, ¿qué decir? Las fórmulas de fijación de las tarifas. Lo primero, senador Name, son incomprensibles. Yo invito a cualquier profesor de economía que se siente y coja una tarifa de esas, a ver si es capaz de explicármela antes de haberla estudiado 5 o 10 horas, si es que la logra entender en esas circunstancias, porque hemos hecho el ejercicio en mi oficina. Los propios funcionarios de la CREC se ven a gatas explicando algunos elementos de la tarifa. Inclusive hay una de las tarifas fundamentales que está mal redactada desde hace 14 años, porque tiene un paréntesis, y en matemáticas estos paréntesis son muy importantes, un paréntesis que cierra pero que no abre. O sea que uno no sabe desde dónde empieza a afectar el asunto, y está mal desde hace 14 años y no las han arreglado. Las fórmulas, además, y este es uno de los asuntos más discutibles, no permiten perder. O sea, las empresas, el oficio de la CREC es diseñar unas fórmulas en las que las empresas solo puedan ganar. No es posible perder. Pueden ganar un poquito más o un poquito menos, pero la fórmula garantiza
la ganancia. Entonces yo aquí hago una discusión, ¿qué tipo de capitalismo es el capitalismo en el cual es imposible perder? Están apareciendo dos tipos de capitalistas bien distintos en Colombia y en el mundo, pero además todo el tiempo nos hablan del riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Un mercado de burro amarrado, millones de colombianos, con una tarifa que solo permite ganar y entonces el riesgo, ¿dónde está el riesgo? Y vamos a ver cómo la tasa de ganancia no baja, que es lo que uno supondría, senador Name, que sucede o debe suceder cuando el riesgo es menor. Las fórmulas, además, y este es un punto bien importante señalarlo, las fórmulas se definen con supuestos. Entonces, suponen o imponen, mejor, una ganancia mínima, una tasa de retorno mínima. O sea, en este negocio nadie puede ganar menos del X%. Y es una tasa de ganancia bien alta, dadas las condiciones del negocio, bien discutible, del orden del 12, el 13, el 14%, dependiendo de la parte del asunto. Ahora, no es solo en gas, es en energía eléctrica, es en agua, es en Transmilenios, etcétera, etcétera. Pero además, y la otra variable clave de una fórmula de estas son los costos. Porque si yo logro inflar los costos, hacer fraude en los costos, la fórmula, la ganancia, que puede ser nominal, así sea alta, pero nominal de un porcentaje X, se termina disparando. Y esos costos, colombianos y amigos de la costa, no se fijan como costos reales, sino como una cosa que ellos llaman costos eficientes. Y cuando usted les pregunta, bueno, ¿qué diablos es un costo eficiente? Porque el Estado no supervisa, el Estado no controla los costos que nos están señalando, entonces le echan una carreta absolutamente incomprensible que al final es más o menos lo que se les da la gana poner para cuadrar la fórmula. O sea, aquí se establece primero una ganancia astronómica, a mi juicio, en negocios de burro amarrado y después la fórmula la devuelven para poder terminar demostrando eso. Y entonces, por ejemplo, en el transporte del gas, arbitrariedades como estas, el gas se remunera no sé cómo y el costo, el 70% del costo se paga en dólares. Yo pregunto, ¿por qué el 70%? ¿Por qué en dólares? ¿De qué cubilete, de qué manga sacan los magos de la CREG este tipo de situaciones que cambian por completo las circunstancias del negocio? Y les voy a dar un detalle más que es realmente escandaloso y que ese solo debería generar un gran debate nacional. Entre los costos del negocio, como es obvio, está el impuesto de renta. Está el impuesto de renta. Ese es parte, o sea, cualquier fórmula de utilidades, etcétera, tiene que ver con cuáles son los costos de los impuestos. Bueno, ¿qué sucede? Que en la fórmula del gas se supone, y así se termina organizando para que la ganancia mínima se supone un impuesto de renta del 35%. Del 35%. Hace unos días, el doctor Ortega, director de la DIAN, explicó cómo en Colombia las tarifas de renta nominales no las pagaba nadie. Y dio ejemplos, desafortunadamente no dio el caso del gas, pero dijo que en químicos la tarifa neta de renta era del 15%, en producción minera del 13%, en electricidad del 7,5% y en financieros del 8,3%. No sé cuál sea la tasa real en el caso del gas que estén pagando, pero sí sé una cosa, hace 2 años el gobierno nacional disminuyó el impuesto nominal de renta del 35 al 25%. Perdón, del 33 al 25%. La fórmula dice que es el 35. Yo le hago una pregunta al ministro, se la hice el año pasado, al final del año, al ministro de Minas, si habían corregido las cosas en relación con esta nueva realidad. O sea, que si les bajaron, si el impuesto de renta bajó al 25 y la fórmula se los garantiza al 35, cambiaron la fórmula, ¿qué hicieron? ¿O a cuánto se fue la tasa de ganancia de este negocio? Si en vez de pagar renta nominal, estoy diciendo, supongamos que la nominal es igual a la real y no lo es, si la tasa de renta bajó del 35 al 25, ¿a cuánto se disparó la tasa de ganancia del negocio? Y le pregunto a los abogados, que yo tampoco lo soy, si no bajó, y no bajó, si no bajó la tarifa, o sea, si no se reflejó en beneficio del usuario, no se reflejó esta disminución de los impuestos, ahí no estamos ante un peculado por destinación. O sea, no está el gobierno garantizando ganancias exorbitantes. Este es un debate bien interesante para que hagamos. Y tengo informaciones que, por ejemplo, en las fórmulas se aseguran también reposiciones de equipos, y hablo del conjunto del sector de los servicios públicos que no se hacen. Por ejemplo, en el caso de Transmilenio.
Les permitieron alargar la vida útil de los buses cuando esos buses ya habían sido descontados de todas las fórmulas, generándoles una sobreganancia extraordinaria a estos personajes. ¿Cuál es mi propuesta entonces en relación con esto? Yo insisto en rechazar ese incremento me parece absolutamente inaceptable. Aquí no se puede pagar la especulación, o sea, aquí no se puede pagar el cuento de que es que no llovió y entonces los colombianos pagan y se acabó el cuento. No, si es con fórmula democrática, si es con fórmula que proteja al usuario. Esto no es solo un negocio, de esto vive la gente, esta es la vida de los colombianos, este es el hambre de los costeños, y entonces que lo único que importa, señor ministro, es cuánto gana la Chevron Texaco, o cuánto gana el doctor Carlos Ardila Lule o el que sea que esté involucrado en este negocio. ¿Cuál es la propuesta? Si este va a ser un sector de empresa privada, entonces vamos a discutir cuánto puede ganar la empresa privada. Yo no me opongo a que la empresa privada gane, pero volvamos esto a un debate público, porque entre otras cosas, ¿a quién le rinde cuenta la CREC? A nadie. ¿A quién representa el gobierno nacional? No es a los colombianos. ¿Para qué sirve la Superintendencia de Servicios Públicos? Para promover privatizaciones. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es ¿cuál? Que en este momento las tarifas del gas al productor se remuneren sobre costos más una utilidad razonable. O sea, ¿a cuánto les cuesta producir ese gas? Y bueno, y gánense una plata sobre ese costo de producción, no se me inventen una tarifa producto de la imaginación, y como finalmente son los únicos que tienen el gas, pues podrán ponerla casi que al ritmo que se les dé la gana. Y hacia el futuro, que me interesa más en este debate, senador José, hay una mejora, lo podamos mirar en la Comisión Quinta en estos días con más detenimiento, pues hay que recomponer esa fórmula. Pero para poder recomponer esa fórmula se necesita primero una comisión de alto nivel técnico con gente de las mejores universidades del país, pero que sea una comisión conocida, que represente a la nación colombiana, a los empresarios, a los trabajadores y a todo el mundo, para rediseñar esas fórmulas, y donde las cosas de esas fórmulas sean reales y por supuesto las utilidades sean utilidades razonables. Y al mismo tiempo, como uno de los criterios de esas fórmulas, aquí no se puede seguir funcionando con costos contractuales o costos supuestos, como también funciona el famoso tren de Drummond en la costa atlántica, donde a uno le cobran lo que se les da la gana por el contrato y no tiene eso nada que ver con los verdaderos costos de producción. No, miremos cuáles son los costos de verdad, cuáles son las reposiciones ciertas de los equipos, cuál es la tasa de utilidad razonable en un negocio de burro amarrado con prácticamente cero riesgo, y lo que salga de allí debe ser lo que los colombianos terminemos pagando. Muchas gracias, señor presidente.